Buenas tardes, perdón, me demora. No, Venía haciendo equilibrio para que no se derrame el café. bien. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por venir. ¿Con esto lo que pasando? Exactamente. Bueno, ¿Está bien? Anda. sí. Ahí va. Pero está fuerte porque anda medio. Bueno, este es el tercer encuentro dentro de este ciclo de charlas sobre el análisis del conflicto societario. Cristian habló de la teoría del conflicto, Micael habló de la clase pasada sobre las medidas cautelares en el marco del conflicto, y yo hoy voy a hablar sobre las acciones de fondo. No voy a ahondar ya en temas que ellos hayan tratado, pero sí me parece importante recordar un poco o preguntarnos por qué empieza el conflicto societario. Yo voy a hablar de acciones de fondo, pero claro, el conflicto no empieza cuando yo inicié una demanda, como quizás suelen pasar en otros ámbitos del derecho. Realmente cuando llegué al momento de interponer una demanda de carácter societaria, el conflicto ya escaló, ya explotó. Hoy, cuando yo estaba repasando la clase y viendo casos que tenemos en el estudio, y mismo cuando me tocó hacer mi tesis de máster, un poco la pregunta que me hacía era ¿por qué aparece el conflicto societario? Yo creo que falta tratamiento en el ordenamiento jurídico, y de hecho la ley de sociedades no tiene una sección en donde se trate o se le dé una especie de orden al conflicto. Tampoco existe en el resto del ordenamiento jurídico. Entiendo que el proyecto de reforma de la ley de sociedades, según comentaron en el Congreso de Tucumán, ahora en septiembre, va a prever ciertos artículos que están destinados a tratar este tema. Pero bueno, hoy con lo que tenemos, igual nosotros como abogados podemos trabajar y tenemos herramientas para poder canalizar. Y bueno, les decía que cuando estaba estudiando y analizando, dije, bueno, el conflicto aparece, creo yo, por dos cuestiones. Una es porque refleja la crisis de la estructura empresaria. Es decir, cuando uno arma un negocio, crea una estructura, una sociedad, una sociedad anónima, una SRL, y empieza a funcionar. Y esa estructura puede ser suficiente a lo largo del tiempo, pero llega un momento que quizás no alcanza. Y los que están dentro de la sociedad, distintos integrantes, de repente se ven encorsetados, incómodos, y quizás no es que haya una fricción. A nosotros nos pasa, por ejemplo, un conflicto que entró al estudio, que son familiares, y ya están por la tercera línea generacional. Está el abuelo, las hijas, y entraron las nietas, porque falleció el padre. Entonces, quizás no tienen un problema de confianza con los otros herederos, con los otros socios, pero hay un tema de que quizás esa estructura ya no resiste, porque los intereses que tienen estas accionistas no son compatibles con los intereses que tuvo el abuelo y con la forma de administrar que tiene el primo, y no hay un problema en sí. A ver, se desata un problema familiar a raíz de los planteos, pero no es que el conflicto empieza porque había un problema interno, es porque la estructura jurídica no resiste. La otra vez también trabajando en una planificación, no están en conflicto, pero justamente la planificación la trabajamos para tratar de evitarla, de evitar el conflicto. Y claro, son hermanos y traen sus temas internos de crianza, de que cuando éramos chicos ella hacía viaje, mi papá le pagaba, y yo a mí no me interesa mi viaje, pero a mí no me daban nada, y que porque ella se lleva el auto. Bueno, todos esos temas terminan volcándolos en el negocio. Quizás puedan convivir en el negocio, no significa que se vayan a pelear, pero como el negocio no tiene una estructura que diga qué tiene que hacer cada uno, qué le toca al que ocupa ese rol, cómo se cobra el que trabaja, cómo cobra el que no trabaja, y qué tiene que pasar, es donde empiezan a generarse fricciones. Y después entiendo que hay otro grupo otro esquema de conflicto, que sí es el propiamente dicho, donde existen conflictos, o sea, roces entre los socios porque hay desconfianza, porque hay problemas de comunicación, porque no van a estar conviviendo y no hay otra forma que quizás a largo plazo se separen.
situaciones también en sociedades entre cónyuges, donde el divorcio indefectiblemente lleva a que no puedan coexistir. Pero bueno, la judicialización entiendo yo que al margen de este análisis que les contaba, en materia societaria tiene que ser el último recurso, porque no vamos a encontrar dentro de la ley de sociedades una acción que nos resuelva el tema y tampoco va a canalizarse en un único juicio. Es un recurso y son herramientas, de alguna manera, remedios que yo voy usando a lo largo del desarrollo del conflicto y de la vida de la sociedad. Balbín dice que el conflicto se genera porque entre la tensión que existe para ejercer el derecho subjetivo del ente y el derecho subjetivo del socio, es donde se generan los desequilibrios y aparece este conflicto societario. Entonces yo digo, bueno, entre el equilibrio del interés individual y el interés social, ¿cuáles son los derechos que tiene el socio? Porque a nosotros nos pasa que vienen al estudio y te dicen, bueno, yo quiero ir a trabajar a la sociedad, quiero cobrar un sueldo, quiero entrar todos los días, y no funciona así. O sea, ¿qué es lo que te corresponde como socio? La ley de sociedades básicamente está estructurada en base a dos pilares. O dos derechos que buscan tutelar de distintas maneras. El derecho político y el derecho económico. El derecho político básicamente se ve reflejado en el derecho a la información, el derecho a votar, el derecho a acceder a los balances, el derecho a que se vuelquen las decisiones en actas, venir a una asamblea, votar, y todo lo que tiene que ver quizás con la documentación. El derecho económico, patrimonial, se ve reflejado quizás en una única cosa, que es obtener ganancias. Y entre estos dos derechos, el legislador lo que dijo, bueno, yo tengo que tutelar, tengo que generar un sistema de equilibrio para que la sociedad pueda funcionar. Entonces, la sociedad funciona a partir de la teoría tripartita, es decir, hay órganos, cada órgano tiene facultades o competencias para equilibrar el poder y que todo no se enquiste en un único lugar. Entonces, tenemos el órgano del gobierno que toma decisiones más estructurales o ve el avance de la sociedad, un órgano de administración, que es el que lleva el día a día, y un órgano de control y fiscalización, que cuando no hay sindicatura o consejo de vigilancia, lo ejerce el propio socio. Además de esta teoría tripartita, que busca equilibrar el poder dentro de la sociedad funciona a partir del principio de las mayorías. Entonces, dijo, bueno, para una decisión sea justa es la que se toma por la mayor cantidad de votos. Pero también hay una minoría que tengo que proteger a través de distintos institutos, y tengo que buscar que ese principio de la mayoría no se vuelva el interés individual del socio que lo ejerce. Y tampoco que el minoritario busque a través de las acciones que puede ejercer ser una obstrucción dentro de la mesa. Entonces, todo esto se equilibra y de alguna manera tiene que funcionar en sintonía con el interés social y la effectio societatis. El effectio societatis no es me quiero unir para formar un negocio. Si lo quieren equiparar, no sé, al matrimonio. Yo tengo que todos los días relegar mi interés personal por el interés de la sociedad. Y tengo que ocuparme o dejar a un lado lo que pretende mi egoísmo para cooperar y que todos hagamos lo que sea mejor por el bien social. ¿Qué pasa cuando esto se desequilibra? ¿Qué pasa cuando este sistema empieza a fallar y se desequilibra? Porque yo estoy en una sociedad en donde no accedo a la información, en donde no puedo ir a una asamblea, en donde no tengo ganancias y no sé lo que pasa. Ahí es donde entran las acciones de fondo. Las que Mica contó el otro día son acciones cautelares que tienden a acompañar una acción de fondo y preservar el eventual derecho que yo puedo llegar a tener. Entonces, dentro de este esquema de acciones tenemos acciones tendientes a pedir información, acciones tendientes a convocar asamblea, a impugnar las decisiones asamblearias, a responsabilizar a los administradores o a los socios, a ejercer acciones de inoponibilidad, de exclusión, disolución, la atribución preferencial del establecimiento. Entonces yo dije, bueno, en realidad
nuestro deber, o sea, nuestra tarea como abogados, más que conocer acciones y interponerlas en tribunales, tiene que estar en diseñar una estrategia. Diseñar una estrategia, o sea, entender a dónde está el conflicto, porque el conflicto no está siempre en el mismo lugar. Hay sociedades en donde el conflicto está en el órgano de administración, y vos, capaz que, por más que vayas a las asambleas, seas planteos y todo, es lo que tenés que hacer, es algo puntual con el administrador. Hay sociedades en donde pasa el órgano de gobierno, y otra que quizás está ya desparramado por todos los órganos. Entonces, primero creo que es importante que identifiquen a dónde está el conflicto. Nosotros trabajamos un tema que los clientes, uno era abogado, dos eran abogadas, otro era contador, y cuando venían con un cúmulo de ideas, porque ellos tenían, su mamá y sus tías tenían un campo con con su hermano, eran 5 hermanos, y administraban, hacía 40 años por lo menos, el hermano varón. Y cuando vinieron, claro, ellos querían hacerle todo, y era algo sencillo como atacar el órgano de administración y removerlo, porque tenían la mayoría. Entonces, no hace falta a veces iniciar una cantidad de acciones que no te van a servir para nada. O sea, hay que buscar qué es lo que querés lograr, qué acciones tenés, dónde está el problema, y atacar en ese órgano. Cuando armaba la charla dije, bueno, ¿cómo puedo explicarlo de manera que se entienda? En otros ámbitos del derecho, si alguien se quiere separar y viene al estudio, le decís, bueno, iniciar divorcio, bilateral, conjunto, podés acompañar algunas medidas que tengan, no sé, una compensación económica, una liquidación del patrimonio. Si alguien lo despiden, vas a iniciar una acción, una demanda por despido incausado. En el ámbito societario, no es que hay una única cosa que uno puede hacer. Tenés que articular las distintas herramientas. Entonces, yo lo que dije, bueno, ¿cómo lo agrupo de manera que entiendan el resultado? Yo creo que dentro del derecho societario hay acciones que tienden a restaurar el orden, como es la impugnación, como es el pedido de información, como es la convocatoria, porque en sí no vas a encontrar no vas a obtener una sentencia que castigue a nadie. O sea, lo que vas a lograr es ese desequilibrio que se generó, porque nadie convoca, porque las asambleas funcionan mal, porque no se celebran, o sea, se firma nada más un libro y no ocurre el acto asambleario, o porque la información no la obtenés. En sí, lo que vas a conseguir a través de tribunales es restaurar ese orden. Después hay acciones que tienden sí a obtener un fin sancionatorio, que son las acciones de responsabilidad, la responsabilidad de los administradores y responsabilidad de los socios, o la inoponibilidad, que también sanciona a quien actúa atrás de la sociedad. Y después hay otro tipo de acciones que tienden a buscar un fin extintivo, que es la expulsión del socio, la disolución judicial y eventualmente el pedido de atención preferencial de establecimiento. Bueno, esto es lo que les decía hoy, que es fundamental entender dónde está el problema, si es de gestión, si es de estructura, si están todos los órganos, ver el derecho afectado y elegir qué herramienta voy a utilizar. Entonces, cuando voy hablando, van pasando las primeras y después voy viendo. Bueno, las acciones que tienden como a restaurar el orden, tenemos el pedido de información, la impugnación y la convocatoria. El pedido de información, realmente lo primero que pasa cuando alguien llega con un conflicto propietario es que no tiene información, o información deficiente. Y hay una forma de ejercerlo, porque en la práctica te encontrás con que de repente la información te la piden en la asamblea, o que viene alguien y te dice, no, bueno, pero ayer nos pasó con Cristian, una clienta que se divorció del ex marido. Yo no sé si sabías lo que hizo la otra. No. Fue a la empresa y tomó de rehén a la secretaria porque no le querían dar cosas. Lo hablé con Lore, porque lo trabajamos con Lore, lo atendimos con Lore. Los conflictos societarios a veces tienen su esfera penal. Claro, ella entró, como ya trabajaba en la empresa, un día
se atrincheró adentro encima La de sociedad es cirujana. cirujano. La tomó de rehén en el quirófano la secretaria porque no le querían dar cosas. Porque ella no entiende el proceso que nosotros tenemos que hacer para obtener la información. Nosotros mandamos una carta de documento, mañana vamos a ir con un escribano a la sociedad, pero ella en el medio, como no entendía y como ella pensó que no le tocaba nada, nada, dijo, ya fue, entro y la tomó de rehén a la secretaria. Capaz que así logró que decían Camila que es muy difícil hacerles ver que ser socio no les da derecho a trabajar, ¿viste? Como todo eso, eso es re complejo, pero yo soy la dueña, puedo hacer lo que quiero, no parar porque el organizador que contrata, o sea, es como Claro. complejo y que entiendan que sí, Cómo que se la maneja. realidad es nuestra, ya de la sociedad, Claro, cuando claro. trabajas en la sociedad, entonces eso es como re complejo. Es que antes de que hiciera esto, el problema estaba que ella trabajaba todavía. Nosotros le dijimos, cualquier medida que hoy tomemos drástica, está a vos te echan, obvio. Así que prepara tu salida primero antes de hacer cualquier cosa que te genere un perjuicio. Y ella, claro, ella pensaba que, bueno, ¿qué me importa a mí si yo quiero, no vas a poder entrar, o sea, el día que te echen de ahí porque vos funcionás como empleada, no vas a poder volver a entrar, o sea, vas a tener que entrar un escribano para ir a requerir algo puntual, Claro, ya no no como vas a poder adentrar como si nada. Ya Bueno, le pasó en la casa también. ¿eh? Ya le pasó en la casa también. ¿Qué? Y que también quiso entrar y le terminó echando a patadas. Ah, en la casa de ella. Claro, Sí, porque está ella le en alquiló la casa al marido. El marido le paga 3.000 dólares por mes por la mitad de la casa. Una buena casa. claro. Pasa que es muy típico también en el conflicto que uno ve lo que el otro hace, pero no ve su lado propio. Entonces, ella viene al otro día al estudio. Nosotros nos enteramos de esto, de que entró así, porque la abogada del ex marido la llama a Lorena. Ella no te dice que es esto. Ella te dice al otro día, quiero hacer una denuncia de violencia de género Nosotros porque trabajamos. me maltrataron. Claro. Pero ella no te dice, entré yo a la clínica, tomé de reina la secretaria, nada más. En una cabaña en Cabiahue y le cambia la cerradura al ex marido porque la va a usar ella nada más con una cerradura que con clave que no tiene entrada. Y eso le parece bien. Claro. Es un acto de justicia. Claro. Perspectiva de género. Claro, muy bueno. Sí, ya la explicaba, por favor. Son estas tres. Entonces, bueno, el artículo 55 de la Ley General de Sociedades es el que vuelca el derecho a la información del socio. El artículo 55 no me dice cómo tengo que, o sea, me dice qué tengo que hacer, que es pedirle al órgano de administración con un tiempo y antelación suficiente, pero no me dice qué pasa si no me lo. Lo habitual es, yo intimo al directorio, puede ser por tiene que ser por un medio fehaciente, con una carta de documento, una acta notarial, puede ser por mail también. La otra vez creo que Mica contó que tenemos un conflicto donde todos los sábados sistemáticamente mandan un mail pidiéndonos cosas. Nosotros le dijimos basta, por mail no, porque en realidad el mail lo aceptamos por ser de buena, o sea, para actuar de buena fe, pero es por carta de documento. Yo si yo tengo que pedirlo, pido por carta de documento, o por una carta notarial. Y puede pasar que yo intime, vaya a la sociedad y no me lo den. También, ¿cuál es mi derecho? Porque a veces vienen y se quieren llevar la documentación. En realidad, el derecho del socio es un derecho de examinar los libros, o sea, ejerce la fiscalización, que en caso de haber sindicatura, tiene que ser a través de la sindicatura. Al no haber sindicatura, la mayoría de las sociedades lo ejerce el socio de manera directa. Entonces, mi derecho se limita a ir a la sociedad y mirar los libros que me exhiben. Si quiero copias, tengo que pagarlas. Si no me dan, no sé, nos pasó en este conflicto que venían y nos pedían un informe, no, yo no te voy a elaborar un informe sobre qué rentabilidad podría haber tenido si hacía otra cosa. Los informes, anda un contador y fíjate vos qué es lo que querés hacer con la. Yo te doy la información que tiene la sociedad, factura de compra, factura de venta, libro IVA compras, IVA venta, los libros societarios, los libros sueldo, pero no puedo ejercer mi derecho pretendiendo que la sociedad me elabore informes o me hagan. Entonces pasa en la práctica que uno va a buscar la documentación, realmente va con escribano, si hay confianza, hemos trabajado conflictos con Silvina que vamos sin escribano porque ya sabemos que no va a haber un problema, pero a veces cuando nos pasa que pones información a disposición y después te dicen que no la entregaste, tenés un problema porque no tenés quizás cómo acreditar qué es lo que pusiste a disposición, entonces depende del conflicto es cómo lo manejas. ¿Qué pasa si no me la dan? Porque también
Si del otro lado están muy aferrados a la idea de no quererte hacer participar, no mostrarte nada, puede que no te den nada. Y ahí es donde tengo que activar una acción en tribunales. Yo hasta ahora me manejé en el foro interno de la sociedad, porque como premisa ellos tienen que saber que el conflicto se maneja de manera interna. No es un criterio de última ratio como en el ámbito penal, pero sí tengo que ir a la justicia cuando yo ya he agotado la vía interna societaria. El legislador lo que quiere es que las cuestiones entre socios se manejen adentro de la sociedad y al juez lo vayas a requerir cuando no tengas otra solución. Entonces, no me dan la documentación, podemos o pedir una diligencia preliminar o nosotros claramente lo hacemos por vía de la diligencia preliminar apoyados en el 323 del Código Procesal, inciso 5, o en el artículo 819, creo que es, sí, que es el de exhibición de libros. Y es una diligencia que se agota en sí misma. Yo no voy a obtener una sentencia que el juez diga, no, qué mal que no te dieron documentación, vamos a castigar al administrador. No, o sea, el juez lo que hace es comunicar, notificar a la sociedad y pedirle que realmente acompañe en el expediente la documentación que yo solicito. Y puede ocurrir que tampoco cumplan. Entonces, ahí puede usar, y una vez nos pasó, que vaya con fuerza pública y con el auxilio de un cerrajero a abrir la puerta a la sociedad y se metan a buscar documentación. Nos pasó, te acuerdas, una sociedad de... No recibían las notificaciones, nunca se enteraron que había una diligencia preliminar, encima tramitaba en extraprocesal, y como fueron a notificar, con la primera notificación no pasó nada, le habilitaron el auxilio de la fuerza pública. Entonces me llama y me dice, me están abriendo con un cerrajero la puerta. Bueno, nada, no cumplir tiene consecuencias. Ahora ya digo, la sentencia no va a ser el castigo al administrador, pero de alguna manera eso se tiene que hacer de la información. Y después también puede pedirse una especie de rendición, o sea, un juicio de rendición de cuentas que entiendo que es más complejo y que no es para el objeto de buscar documentación. La rendición de cuentas va a ser más para eventualmente, si veo que hay un perjuicio y no me explican, no me terminan de volcar el manejo económico, podría ir por la vía de la rendición de cuentas. Bueno, ahora me hice la documentación, me hice la información y tengo que usarla para algo, ¿no? Porque como dije antes, no alcanza con que yo haga, en este conflicto que mandan todos los sábados un mail, nosotros dijimos, bueno, tanta información que están pidiendo, que además, algo que les aclaro, hay que ejercerlo de manera razonable, porque no puedes, nosotros en este caso cumplimos cada pedido que nos hacen para no darles un motivo y estar en falta a nosotros como sociedad. Pero el derecho a la información se ejerce de manera razonable. Yo no puedo estar mandando una vez por semana a pedir cosas porque en el pedido anterior me olvidé y entonces ahora quiero pedí el libro de compras, ahora quiero el de ventas y la semana que viene quiero el libro de registro de asistencia y la otra quiero el de sueldos. O sea, tenés que generar, o sea, hacerlo de una forma en que la administración pueda funcionar normalmente, porque si no tiene que estar alguien a disposición de ese socio constantemente armando medios de información. Entonces, obtuve la información, entiendo que lo que corresponde hacer es analizarla, sacar conclusiones, ver los balances, ver dónde se desvían gastos, cómo se cobran los administradores o los socios que trabajan en la sociedad, hacer un análisis. ¿Para qué? Para ir y plantearlo eventualmente en una asamblea, que es el ámbito donde yo lo tengo que tratar. Porque también nos pasa en la práctica que a veces quieren tratar cosas por medio de las cartas documentos. A nosotros nos pasó en un conflicto que teníamos de Tandil, que los chicos eran abogados, los socios, y no pudimos irlo a trabajar después porque era muy difícil ponernos de acuerdo con ellos, porque ellos querían manejar su... Nos vinieron a buscar para manejar la estrategia, pero ellos no querían soltar la estrategia. Entonces, era difícil porque ellos querían manejar todo en tribunales, y todo lo manejaban por cartas documentos. Entonces, no sé, si había algo mal había algo mal en la información, no sé, pedían un libro de IVA compras y veían que habían gastado 3 millones de pesos en pan y le mandaron una carta de documento. Y no era, en el ámbito societario hay procedimientos para tratar las cosas y justamente los socios donde tienen que ir a plantear cosas es en el órgano de gobierno, en la asamblea o en la reunión de socios. No puedo estar mandando una carta de documento porque no es el ámbito donde lo tengo que tratar
porque aparte no genera ningún efecto. A mí me pasó también en el conflicto ese que les contaba Mica de la expulsión del socio, eh, que eran dos médicas, dos esteticistas y se estaban peleando. Entonces yo cuando voy a la mediación, la abogada me dice, no, pero yo no fui a la asamblea porque yo te mandé una carta documento diciéndote lo que pensaba, pero claro, pero no es el ámbito de si vos tenés que venir a la reunión de socios y hacer tu planteo ahí, porque eso es lo que forma la voluntad social, ahí funciona el principio de las mayorías y ahí se decide. Lo otro es algo que yo digo y queda ahí. El otro día en Balcarce mandamos, Claro. nos citamos a una asamblea de ex pareja de la cliente que tiene unos locales, y el hombre no va a la asamblea, que era en una escribanía, pero canta a una escribana con un acta de manifestación. La escribana leyó 12 folios de las cosas. Cuando termina de leer, le digo, ¿esto usted lo lee, pero va a participar de la asamblea? Claro. Ah, no, yo a la asamblea no me quedo. Digo, bueno, muchas gracias. Después de la asamblea y terminó. Claro. Eh, O sea, eso es no tratarlo en el ámbito que corresponde, o sea, eso queda en el aire, no queda, o sea, no queda plasmado en ningún lado, primero porque no va a ser después volcado en un acta y no estás votando. O sea, tu ejercicio o tu derecho como socio es ir a votar, mocionar, plantear lo que quieras en el ámbito de la reunión de socios o en la asamblea. El resto queda ahí. Entonces, si yo tengo que ir a la asamblea a votar o a la reunión de socios, se supone que alguien tiene que convocar. Como pauta, tienen que estar atentos siempre a las convocatorias, porque puede que convoquen por edicto si es una anónima, y si no vemos, nada, te comes la asamblea. Entonces es fundamental, porque en la anónima la única forma es por edicto, no tenés otra variante de que te comuniquen asistencia. Te pueden mandar un mail o una carta si hay alguna relación, pero en realidad la forma es el edicto. Entonces, como primera pauta, estar atentos a los edictos. Si aún viendo los edictos no me convocan a ningún lado, yo tengo que hacer que convoque el órgano de administración. No es el órgano de gobierno, o sea, yo como accionista no puedo convocar una asamblea, por eso yo le decía esto de el ámbito de competencia de cada órgano. Yo como órgano de gobierno no puedo suplir el órgano de administración y de repente meterme en las competencias que tiene el administrador. Lo que tengo que hacer es intimar de nuevo al órgano de administración, pedirle que convoque asamblea y plantear cuáles son los puntos que quiero tratar. Después el directorio puede plantear esos y más, pero obligatoriamente tiene que tratar eso. Por una cuestión de plazos, o sea, el 236, que es el artículo que marca la convocatoria judicial, la convocatoria que puede pedir el socio, el órgano de administración tiene 40 días para tratar, para convocar. Tiene 40 días, pero por reglas de convocatoria, o sea, en la anónima, vos mínimamente tenés que publicar edictos por 5 días, con mínima antelación de 10 días a la asamblea y máximo de 30. O sea que si a los 25 días no convocó la asamblea, ya vos podés ir al juez a pedirle esta convocatoria. El pedido de convocatoria de asamblea judicial no es una demanda contenciosa, es una demanda voluntaria, o sea, que no va a haber, no van a correr traslado, se supone que no tienen que correr traslado. Tampoco tengo que acreditar ni suministrar el derecho, ni peligro en la demora, ni una afectación. Como yo acredite que no convocó la asamblea, o sea, el directorio, y que pasó el plazo que tenía para hacerlo, el juez o bien intima a la sociedad para que la sociedad convoque y publique el edicto, o bien a instancia del juez puede que publique el edicto y mismo haga la asamblea en el ámbito de tribunales. A nosotros las veces que hemos pedido suelen invitar a la sociedad para que convoque. Claro, Bahía Blanca y en Cava sí, en cada publicación. lo dan como medida autosatisfactiva. Acá hacen lo mismo. Es verdad. Una que pedimos hace poco, convocó el juez para que no publicar el edicto. El auto que hace lugar a la medida, o sea, a la convocatoria de asambleas judiciales es inapelable. O sea, la sociedad no tiene posibilidades o sea, lo único que puede probar o venir a plantear es que ya convoqué y no lo vieron, o justo publiqué edicto, entonces, bueno, cae como en abstracto el pedido, pero
en sí no puede, no tiene una defensa. Por eso, esta es otra de las demandas o de las acciones que tengo del fondo, en las que yo no busco sancionar a nadie, busco que se restaure el orden, busco que ante la falta de convocatoria alguien supla esto y convoque. Que esto no es lo mismo que la asamblea autoconvocada del artículo 158 del Código Civil Comercial. Puede usarlo como forma a convocar en casos extremos, o sea, la pauta es como accionista no puedo convocar asamblea. Bueno, pasó una vez que un grupo de accionistas, de Magical Forest, Hemos impugnado. claro, convocaron, se autoconvocaron y publicaron un edicto, o sea, suplieron la facultad del directorio, hicieron la asamblea, todo, y en realidad o sea, hay un defecto, que ahora vamos a ver cómo es la impugnación a la asamblea, hay un defecto de, o sea, es un acto inexistente en realidad, porque una asamblea convocada por el directorio no existe. Ahora, en supuestos en los que, por ejemplo, está céfalo en una administración y no hay nadie que convoque, que nos pasó también, ahí entiendo que podrían autoconvocarse, pero tienen que estar las dos partes, o sea, todos los accionistas. En este caso, el accionista que tenía el 20% no quería autoconvocarse y hacer la asamblea, entonces pedimos una asamblea judicial. Y también es algo distinto a la asamblea unánime. O sea, la asamblea unánime es convocada por el directorio, omitiendo la publicación de edictos, porque los socios se juntan y votan todos en el mismo sentido. En el caso de la autoconvocatoria registrada, Sí. nosotros pensamos que ahora publica en la vía interna. Dijimos, vamos a ir al tribunal a pedir una convocatoria judicial cuando hay dos socios, uno muerto que tiene 80, y que somos nosotros por la sucesión, y otro que tiene el 20 que no quiere. Entonces, le mandamos una carta de documento diciendo que estando así para el órgano de administración, le proponíamos autoconvocarnos a la asamblea para este día, a esta hora, en este lugar, para tratar el siguiente orden del día. Como no nos dio bola, ahí sí fuimos a ver la documento. Claro, claro, pero usamos, o sea, si hubieran aceptado lo del 20%, se podía ir a autoconvocar. O mismo si hay sindicatura o consejo de vigilancia, la verdad es que discutieron ustedes que el consejo no puede ir. Bueno, Puede. el consejo puede, tanto la sindicatura como el consejo. Y en ese caso, en el orden del día tienen que votar en igual, tienen que votar en igual sentido. No, la autoconvocatoria del 158, inciso B, que dice Camila, están todos los socios y por unanimidad consensuó en el orden del día. Entonces, tiene que haber unanimidad de presencia y unanimidad para consensuar el orden del día. Después votan como quieren, por la mayoría común. En la unánime sí tienen que votar todos en el mismo sentido. Pero eso es convocado por el órgano de administración, no es que suplen la convocatoria. Bueno, llegó el punto entonces de que yo tengo información y que si no me convocaron a una asamblea, pedí que la convoquen, llega el momento de defender los derechos del accionista que creo que están afectados, de plantear lo que quiera plantear en el fondo de cada cuestión, de plantear lo que yo haya visto de la documentación, y es el ámbito de la asamblea. La asamblea no es un acto único, como lo demás, que yo digo, bueno, voy, pido la información, me la dieron y ya está. La asamblea es una consecución de actos que va desde la convocatoria, la conformación de la asamblea, el momento de la asamblea y posteriormente también tiene requisitos para que todo este procedimiento sea la validez del acto. Entonces, para que una asamblea sea válida, tiene que estar bien convocada, tiene que comunicar asistencia a los accionistas, tienen que firmar el libro de registro de asistencia, tiene que haber quórum, tiene que estar presidida por el presidente o por el gerente, tiene que tratarse cada punto, mocionarse, votarse, cerrarse y luego, dentro de los 5 días, yo tengo que poner a disposición el acta de la asamblea. Dentro de todos estos puntos, que son requisitos obligatorios para que el acto sea válido, puede que alguno de estos no se cumpla. Y ahí es donde entran las cuestiones de forma y de fondo. Entonces, yo voy al acto asambleario y tengo que saber que, además de que me tengo que convocar, tengo que comunicar asistencia, cuando llegue tengo que haber firmado el libro, y donde voy a tratar cada punto es fundamental que yo
siempre deje constancia, o sea, donde lo ponga, me abstenga o lo vaya. Porque si yo voto a favor o no planteo lo que quiero plantear, después no lo voy a poder sacar. Pasó en el fallo de Augusto Consumampa, es un fallo sobre una impugnación de una asamblea en donde se trató un aumento de capital, el abogado no planteó el aumento con prima de emisión. Entonces después, o sea, si bien entendieron que había una afectación, como el abogado no lo planteó en el momento de la asamblea, después ese derecho lo perdés. O sea, acá está de nuevo la situación en la que yo tengo que agotar la vía interna, no puedo después ir a decir en tribunales, no, es que yo quería que distribuyan dividendos, y bueno, pero no lo planteaste en la asamblea. Entonces, no solo es importante que lo digas, sino también que quede plasmado en el acta, porque después nosotros solemos ir a las asambleas con escribano también, porque si vos no consensuás en el acta lo que vas a decir, la sociedad está obligada a hacer un acta que vuelque o refleje el voto de cada socio, no textualmente qué fue lo que dijo. Yo quiero garantizar que van a dejar textualmente en el acta, o tener una constancia en un acta notarial de lo que yo quiero decir, tengo que llamar a un escribano, o que acepten grabar la asamblea, por ejemplo. Nos pasó en una asamblea, que fuiste vos, Cristian, y que después no querían hacer el acta, o sea, había escribano, Sí. grabaron, pero después la asamblea, o sea, la sociedad hizo un acta que no reflejaba lo que había pasado en cada punto del orden del día. Porque habían dicho cualquier cosa, los socios mayoritarios dijeron cualquier cosa, no querían dejar plasmado lo que dijeron, entonces hicieron un acta que no decía ni lo que Cristian tampoco había planteado. Creo que habían elegido a vos te habían elegido para firmar, Claro. y vos, él no quiso firmar. Entonces quisieron convocar otra asamblea que ratificara la anterior, entonces usar la mayoría para decir, che, bueno, mostrar, o sea, tenían que ir a llevar al banco el balance, cosas, tenían que tener el acta de aprobación de balance, sin el acta firmada no podían, y él había sido el accionista que eligieron para uno de los dos para firmar el acta. Porque en la SRL el acta la firman todos los que van. En la SA lo firman los dos accionistas que se eligen en la misma asamblea. Todos los que van lo firman su libro de asistencia. Esta era una SA y me habían elegido a mí. Claro. Se equivocaron. Claro, por suerte estaba grabada. No hay, la sociedad no está obligada a dejarte entrar con escribano si ya tiene un escribano designado. El escribano sí tiene obligación de dejar constancia de todo lo que se dice, y en este caso encima había grabado, o sea que quedó constancia en el acta notarial de lo que se grabó, o sea que era imposible que quisieran desdecirse de lo que habían planteado. En ese caso, perdón, impugnás lo que queda en el acta que levantaron y te apoyás en el La grabación sería. claro. O el escribano hizo un acta notarial donde dejaba constancia únicamente de los votos, pero aclaraba que votaba. Entonces, en el acta te mandaba un QR que te permitía acceder a la grabación. Cuando tenía grabación, tenías todo y quedaba claro que lo que surgía de la grabación no era lo que estaba volcado al acta societaria. Entonces, había tres contenidos diferentes. El contenido de escribano que solo dejaba nota de la votación, pero te daba el acta grabada. Entonces, el acta grabada, el acta de escribano y el acta societaria, donde lo habían hecho ellos, los directores, de acuerdo a la nota que habían tomado, no de acuerdo a lo que había grabado el escribano. Y no querían, pues había un intercambio de emails entre el abogado de ellos y nosotros, pidiéndole, che, pero incorporen esto porque no está puesto y está en el acta notarial. No, pero la sociedad no quiere, nos decían. Claro. No querían reformar el acta, o sea, era claro, no querían dejar plasmado en el acta que habían dicho cualquier cosa. Eso era lo que está impugnado. Lo que se impugna en este caso es la asamblea en sí, porque de todos los requisitos que vos mencionabas, desde la convocatoria hasta el final con la firma del acta, hasta la firma del acta. Hay un fallo bueno de la sala D de la Cámara Nacional de Comercio que dice, una cosa es el acto, otra cosa es el acta notarial y otra cosa es el acta societaria. Nosotros impugnamos porque el acto fue lo que dio toda una cronología de cómo debía tratarse. Lo que tendrían que escribir conforme al acta. Y el acta societaria no reflejaba eso. ¿Qué pasa?
Yo me acuerdo siempre de Mata y Trejo. Mata y Trejo me decía, el acta societaria es un acta de caballero, donde cada uno deja constancia de lo que quiere dejar constancia y luego se firma. Claro, ese acto de caballero, cuando no son todos caballeros, no se respeta. Pero bueno, viene un escribano, lo puedes ordenar. Vos fíjate que nosotros tuvimos conflictos, nunca me quieren, no puedo poner esto. No. Todo. Claro, hay conflictos en los que te pasa que Gracias. Sí me tuve que poner mala y no dejaron hablar a la gente. Porque querían empató, pero ellos no lo dejaban entrar con escribano. Con escribano no lo dejaban. no, yo no lo dejaba. Pero bueno, vos sabías que igual con ella podías consensuar el acta y no te iba a pasar que algo no te quede escrito. O sea, íbamos con la computadora, yo pasaba mi parte, ella me pasaba la suya y ya está. Pero hay conflictos en los que no te dejan. Entonces, Otra contingencia de acta que me acuerdo, perdón, que no, sí, sí. fue una vez pido una asamblea judicial. Del otro lado estaba Gustavo Esparza. Me dan la asamblea judicial y el juez toma la asamblea, que hoy es juez de cámara. Estamos debatiendo y el juez hace el acta. Y en un momento Gustavo Esparza dice, porque lo que usted dice es inconstitucional. Y después frena. Y dice, bueno, un momento voy a resolver. Fíjate, una asamblea, porque la difunde después que te resuelve. Menos mal que Gustavo Esparza es bravo, pero un tipo correcto. Dice, no, tiene razón los tíos ayer, si usted tenemos aquí, el mismo. Ya querían saber la realidad. Claro. Entonces, después está una pregunta que hizo Martín, pues, bueno, ¿qué impugno? Y ahí es donde tengo que ver cuáles son las posibles acciones o acción de nulidad. O sea, lo que yo busco es que declare la nulidad de la asamblea. Ese es el objetivo que busco con la sentencia. Nulidad en base a cuestiones de forma o cuestiones de fondo. Y ahí es donde tengo que ver si estuvo bien convocada, si cumplieron con los plazos, si cumplieron con el derecho a la información porque pusieron a disposición el balance con 15 días de anticipación, si el que fue comunicó asistencia, si había quórum, si se trataron los puntos que dijeron que iban a tratar, si se votó conforme a las mayorías, si después el acta cumple con lo que tiene que cumplir, y como cuestiones de fondo, veré qué trataron en cada punto, qué es lo que yo tengo para plantear, que ya ahí entran cuestiones de aumento de capital, de distribución de dividendos, de remuneración de los socios, la aprobación de la contabilidad, la aprobación de la gestión de los administradores, todo lo que plantean dentro de cada punto de la orden del día. Lo que sí me tengo que considerar que como pautas son unidades relativas. Tiene un plazo de caducidad de 3 meses el planteo de la impugnación. Entonces, yo no, si a los 3 meses no lo planteé, después pierdo ese derecho. Y esos 3 meses no se suspenden, o sea, no es que pido la mediación previa y suspendí el plazo, no. Yo tengo que pedir la mediación porque es mediable, pero en paralelo tengo que tener en cuenta el plazo de caducidad, que ni siquiera, o sea, no hay nada que lo interrumpa ni lo suspenda. Nosotros lo que hacemos realmente, cuando llegas a celebrar la mediación, interponer la acción de fondo, es pedir la mediación y al mismo tiempo mandar la demanda y aclarar, porque si no en receptoría te lo rechazan, aclarar que corre un plazo de caducidad, que no se interrumpe ni se suspende, y en receptoría lo interpretan como que es una prescripción, entonces te lo reciben igual. Pero al principio, si lo mandás sin aclararlo, te lo van rechazando, te lo rechazan. Ahora, en este caso, por ejemplo, del acta que no estaban la firma de los dos socios elegidos para firmarla, el acta en una nulidad de forma, ¿cierto? Si vos no presentás la impugnación dentro de los 3 meses, ellos convocan una nueva asamblea, ratifican, firman los dos socios Hicieron nuevos y es todo válido. No, que hicieron, nosotros pedimos una suspensión de la sesión asamblearia, Claro, pedimos no que se suspendan. echa, o sea, ellos, la sociedad, por sellar el acta, de modo sí, tiene juicio. Lo que pasa es que sigue siendo dentro del plazo de caducidad. Hasta los 3 meses o consentís. Pero el acta que igual, Consentida. María, ¿qué consentida? claro, pero en el banco te lo toman, un acta que no. No, pues yo lo que Capaz que le agregan la firma del director Y ya está. y ya ellos lo lo que hicieron para subsanarlo es convocar de nuevo
y te va a dar lo mismo, pero sin elegirlo a él como se elige al presidente. Entonces, o sea, querían como decir, al banco le iban a poner mostrar ese acta, lo que Con esa pasó. gente igual peor fue la asamblea siguiente, esa, Sí. donde me agarraban la carpeta, me atinaron así, donde me tocaban el brazo, me gritaban acá, Sí, sí, sí. un desastre. También grabado. No, sí, Son situaciones complicadas. supera, sí, la realidad supera la ficción. Y el abogado me dice, bueno, pasa vos también, como vos lo decís, enojar. Bueno, pará, Algo que has hecho. Algo que No hay que salir de pollera. Claro. No, y en ese caso nosotros pedimos la suspensión de esa decisión asamblearia y que preventivamente el juez suspenda la convocatoria de la que venía y nos hicieron lugar. Entonces no se pudo hacer la asamblea, y quedó, sí, no se hizo. no se hizo, están sin acta. Y después vino otra. Esa no que se fue hizo y vino la próxima La asamblea. asamblea extraordinaria siguiente, del otro año. del otro año. ¿Y Eso los fue el año balances pasado. cómo ¿Cómo? se rompió? O sea, no presentaron balances, no quedó todo en stand-by, ahí hay Y como- llevaron al banco no sé qué, Ah, eso, por eso, porque hay eso como es unos que bien, pero. igual. Llevaron al banco lo que pudieron, Ajá. y siguen ahí en el medio del conflicto. Y esta fue la que le quisieron pegar a él. ¿Cuántos juicios tenemos ya en este tema? Y no sé, 15. 15 Ah, Claro, porque todo Sí, esto. no, mucho más violentos. Estos son violentos. nosotros nos tiramos con todo. No. Y este es con todo. Acá es, bueno, yo siempre barbo, pero bueno. La que escribe es Camila, pero que va a dar la Yo cara. le doy lo que tiene entonces, bueno, es súper importante el plazo. Hay excepciones. ¿Vos fuiste a la intervención o no? Sí, a la primera sí, o no. No, al último no fue solo el interventor. No, había que pedir información y sí, Bueno, te tenemos tratan que- mal. La intervenía. O sea, bueno, como cuestión práctica, siempre tienen que votar en contra, abstenerse o no ir directamente si no van a querer ir si no quieren ir a enfrentarse a una situación violenta o preferible que ni vayan y después impugnen. Y, bueno, tirar supuestos en los que, por ejemplo, no. Pero eso no sé, perdóname, no te quiero interrumpir. Pero el hecho de que si yo recurrentemente elijo no ir para después impugnar, ¿no? Es como un acto que obstruye al fin de la sociedad. Porque No, justo no leí un voy, fallo no que no me acuerdo. participo, pero después le impugno. Y Hoy leí un fallo que no me acuerdo el nombre, ahora lo busco, que justamente habían planteado una exclusión de un socio en una SRL porque no iba a las reuniones de socios. Pero en realidad, o sea, no es un deber del socio ir a las reuniones, es un derecho. Claro. Ahí ejerce tu derecho a la información, si no querés ir, es tu problema. Y si después lo querés plantear, yo creo que lo mejor es ir y plantear lo que querés. Sí, lo Que dejo. redondear esta acción, tomamos café y después Sí, seguimos. sí, dale, dale. O sea, no Sí, hacemos el para. práctico, porque primero seguimos con esto porque Vale, por sí. favor, pero redondeemos. Bueno, hay una excepción a la cuestión de la impugnación asamblearia en el plazo de los 3 meses, que es si interpretamos que hay una afectación a un derecho de orden público. En el derecho societario hay quienes dicen que no, Malvin, por ejemplo, dice que no hay ninguna cuestión de orden público, son todas nulidades relativas, la sociedad tiene que seguir, no se va a frenar por cada cuestionamiento que vengan a hacer después del plazo de los 3 meses. Pero en supuestos en los que se afecta hay una nulidad absoluta, porque, por ejemplo, es un aumento de capital en el que alguno de los socios no participó y le liquidaron la parte, cuestiones muy extremas puede que hagan lugar a que el planteo sea fuera de término. Por ejemplo, en con Block, publicaron edictos, ¿no? Sí, publicaron edictos y una de las hermanas no fue, porque no lo vio, y años después se dio cuenta que había un aumento de capital. En ese supuesto puede que haga lugar a la impugnación fuera de, o sea, fuera de Correa. Con tu amiga. Esa que la abogada no me hablaba ni te hablaba vos. Ah, bueno, ahí también había un acta donde le habían falsificado la firma. Después tenemos otro tema que ahí lo planteamos, pero por la actitud que tomó, es un tema de una chica que vino al estudio a decir que ella leía el 51% de la sociedad, y que ella quería tomar el control y administrar, que su papá se lo había donado, y que bueno, que el otro socio la quería estafar. Pedimos la documentación y dijimos, bueno, si es así, buenísimo, porque vas a tener el control vos.
cuando pedimos los libros, habían hecho un aumento de capital hace 10 años, no trataron como punto de orden del día aumento de capital, sino que dijeron, ya vamos a distribuir ganancias, hay 1.000.000 de pesos, a vos te tocan 200, ¿los querés? Sí, buenísimo, porque me quiero comprar un auto. Bueno, se llevó la plata, los otros capitalizaron los dividendos y aumentaron capital. Y nosotros decimos, pero vos no te das cuenta cuando firmabas el libro de asistencia. No, porque yo siempre tenía la misma cantidad de acciones. Claro, había más acciones. Claro, yo tenía la misma, nunca, o sea, no fue claro el aumento, porque no le dijeron te vas a quedar con menos porcentaje. Ella no le dio bola y 10 años siguió yendo a las asambleas y votando sin darse cuenta qué porcentaje tenía. Y Jurídica lo El 4 escribió. pasó al 45. Claro. No, y Jurídica lo escribió. Entonces, era difícil ir a plantear la nulidad porque ella consintió año tras año. Claro, durante fue a la 10 años por asamblea. considerar. Claro. Salió caro el coche. Sí, carísimo. Pero bueno, nada, se resolvió al final con de comprar la paga. Discúlpame, Camila, no Sí. me quedó claro. ¿En qué casos entonces, a excepción de los 3 meses? Si hay una cuestión de una nulidad absoluta, una afectación a un derecho de orden público. Ah, Tenga pero que ver- dice que no hay orden público en estos conflictos societarios. Así. Hay orden público en la ley de sociedades. Claro. La cuestión societaria afecta normas de nulidad absoluta del derecho civil. al Pero orden en estos público. casos que estás hablando, ¿en cuál sí, por ejemplo? Y por ejemplo, en este caso, en el aumento de capital y le licuaron la parte, vos no viste la convocatoria, tu hermana convocó sin avisarte, es claro que la maniobra fue para defraudarte. Entonces, donde hay supuestos de defraudación, donde hay Pasa a veces supuestos de cuando abuso, son matrimonios que tienen Claro. una sociedad y hay ganancialidad, no se eligió división de patrimonio, pero a través de una maniobra societaria se licúa el 50% de la sociedad conyugal. Claro. Bueno, ahí tenés una norma de orden civil, no sé, por ahí está para el ejemplo. sí, o sea, son cuestiones que digas, actuaron de manera, o sea, con voluntad de perjudicar, hay un perjuicio, hay un abuso y hay una afectación a una cuestión de orden público, como En es, este caso que hablas de la chica esta que se llevó los dividendos Sí. y compró el auto, ahí no, por ejemplo. Sí, no. y ahí es Tenemos como, conocimiento, pero nada, nadie puede negar su propia torpeza. claro, o sea, nosotros no interpusimos una acción de nulidad porque entendimos que Claro. ella misma lo discutió año tras año. El otro supuesto sí lo planteamos porque le habían invitado a la firma. Claro, una corporación, como en No, encima en 2012. este caso se van a alertar hasta que te compran. Claro, ahí le compraron, con la primera intimación que hicimos y fuimos a buscar documentación a un escribano, enseguida quisieron, ya sabían que tenían que comprar. Empezaste a molestar, porque Hubieron- bueno, convocar la asamblea, empezás como a molestar y a llevarlos a Tuvieron 10 años esperando que caiga alguien a pedir ese papel. Claro, Claro. Vamos a tomar Dale, aire. cerramos acá que son las acciones de abajo de la Sí, tenemos que. Sí. Tenemos Ah, está bueno. Así mismo. Van a hacer hermana, está muy bien. Está silenciado el micro. Ahí está. Está silenciado el micrófono. En las acciones sancionatorias, lo que es importante entender es lo que espera de cada uno de los sujetos a los que yo quiero responsabilizar. En el ámbito de las acciones, de responsabilidad contra los administradores,
Tengo la pauta del artículo 59 que a mí me marca que el administrador tiene que actuar conforme a la pauta en nombre de negocios, con lealtad y diligencia. Entonces, cuando esto no ocurre, es donde yo puedo plantear, agotando siempre la vía interna, y poniéndolo en el marco de la asamblea, responsabilizar, probando el daño. Tiene que haber un daño concreto. Si no hay un daño concreto, que ese daño concreto tiene un nexo causal con la conducta, o sea, típico del ámbito de la responsabilidad civil, no voy a encontrar nada de lo que me pueda, o sea, no voy a encontrar qué indicar. A veces nos encontramos en la práctica como que los planteos son así, aislados, como bueno, te planteo la responsabilidad porque no convocaste a asamblea, el término que tenías que hacer. Está en eso, una pauta alejada de la diligencia que tiene que tener y tiene un deber concreto, no es una cuestión que pueda, no hay algo subjetivo que pueda decir, no, o sea, no es una cuestión de administración bien o mal, tenías que hacer eso y no lo hiciste. Después, que sea que se traduce en algo económico o no, y es un poco débil. El derecho, o sea, la ley de sociedades nos da, a partir del 274, distintos tipos de acciones que pueden iniciar, que pueden ser instancias del asociado o instancias del socio. El 276 es el que marca la acción social de responsabilidad, que es la que se inicia en instancias de la sociedad porque el daño es a la sociedad. Y si no la inicia la sociedad en los 3 meses, los socios que tengan más del 5% podrían iniciarla, pero siempre el daño es al patrimonio social, no al socio en concreto. Si yo quiero iniciar una acción a instancias de persona como socio, porque el daño es a mi patrimonio, tengo que ir por la del 279, que es la acción individual. Y ahí sí puedo entrar. Es muy, a veces se entremezclan ambas cuestiones, porque generalmente se un daño al patrimonio, porque, no sé, omitieron consignar ganancias en el balance y dio menos ganancias de la que tenía que dar. No solo hay un daño en la sociedad, sino también un daño en mi patrimonio, porque en definitiva voy a tener menos dividendos. Luego tenemos las acciones de responsabilidad contra los socios. El marco o el ámbito de actuación es un poco más restringido porque en sí lo que se espera del socio, como decíamos hoy, no es lo mismo que yo espero de un administrador. Del socio lo que espero, dependiendo también del tipo social, porque hay sociedades en las que se espera con mayor lealtad por parte del accionista, del socio, y otras como la anónima, en la que el socio, el único aporte tiene que ser, la única obligación es aportar y luego abstenerse de votar cuando hay un interés contrario. No puedo hacer un planteo por actuación en competencia, por ejemplo, o cuestiones que exceden al deber del accionista. Sí puedo responsabilizarlo por vía del artículo 254 para los supuestos en los que vota a favor de una decisión que después se declare nula, o sea, yo tengo que haber impugnado una decisión asamblearia y respecto al punto que impugné y que ese socio votó a favor, puedo pedir que se lo responsabilice por el daño ocasionado. Y eso me sirve, quizás, nosotros a veces lo planteamos, para atraer a los accionistas que si no la acción de impugnación, que yo no dije la legitimación activa y pasiva, o sea, la activa es de quien inicia, del socio que votó en contra, o se abstuvo o no fue, y la pasiva de la sociedad. O sea, yo con la acción de impugnación no demando a los accionistas, demando a la sociedad. Pero por vía del 254 puedo sí traer a los accionistas que votaron a favor. Y después por vía del artículo 54, primer y segundo párrafo, podría responsabilizar a los accionistas que causen un daño a la sociedad. La otra vez con Cristian justo estábamos hablando de un tema que nos generaba duda porque el supuesto era un taller, ¿no? Un taller en donde uno de los socios se llevó empleados y clientela, y prácticamente toda la clientela, y montó otro taller. Entonces nosotros hablamos de que en la anónima no hay un deber de lealtad tal que me impida actuar en competencia, pero por vía del artículo 54 entiendo yo que, o sea, no estás actuando en competencia, estás desmantelando una empresa, estás vaciando. Entonces, donde yo pueda acreditar un daño real a la sociedad, por vía del 54 podría responsabilizar a eso.
Después, el supuesto de la inoponibilidad. Siguiendo con el artículo 54, el párrafo tercero, nos da la posibilidad de plantear la desestimación de la persona jurídica cuando esta se utiliza como un fin extrasocietario o bien para defraudar. Hablamos hoy del tema del orden público. A ver, la inoponibilidad de la persona jurídica es muy restrictiva y así también es la prueba. Yo tengo que ser concluyente y tiene que haber un daño y una utilización de la sociedad que realmente sea para defraudar. No alcanza, o sea, en el fuero laboral quizás lo usan de manera muy extensiva y amplia porque lo aplican en todos los supuestos en donde hay relación no registrada. En el ámbito civil y comercial, yo creo que trabajo con vos, lo planteamos una vez, pero dentro de una acción de liquidación del patrimonio Sí. conyugal. Porque era un matrimonio, él constituyó una sociedad donde tenía el 90 y yo tenía el 10, y no estaban casados porque la constituyen, y posteriormente la constitución adquieren bienes y los ponen a nombre de la sociedad. Entonces, están usando a la sociedad para actuar en fraude al régimen patrimonial de bienes del matrimonio. Ahí es un supuesto donde no es nada más, che, te cobraste un honorario de más o no distribuiste la ganancia que tenías que distribuir. Entonces tiene que ser una figura que se utilice de manera restrictiva, no ante cualquier supuesto donde yo veo que hay una afectación, entonces planteo la inoponibilidad. Yo en el laboral he tenido, por suerte, demandas que yo como demandado gané, donde no reformalizaron. No recuerdo. Bueno, ahora salió el fallo ¿cómo se llama? No me acuerdo. No me acuerdo, lo mandamos a ver. O sea, Sí, la rechazaron demanda constitución, porque Bien. entendieron que no estaba aprobado el mal uso de la sociedad. Claro. No bastaba con Y invocar. claro. Pero ese es un criterio que en Mar del Plata tiene bastante. Sí, pero en varios juicios gané, por suerte, porque era un grupo de... En Buenos Aires hay cámara de trabajo que tiene un criterio mucho más liviano. Acá por suerte en el 2 tiene el 3 iniciativas. Sí. Claro, dos tribunales diferentes, rechazaron demanda contra los tribunales. Sí, este fallo Oviedo viene un poco a sentar esto. Sí. Igual ese habla de la responsabilidad solidaria, ¿no? Más Se habla de los consejeros administradores, pero también hay una disponibilidad que nadie discutió. que más. Ah, Y como tercer grupo de acciones, tenemos las extintivas, que sí busco que con la sentencia, de alguna manera, se termine el vínculo. Pero quiero usar este tipo de acciones porque yo llegué a un extremo en el que quizás no hay otro remedio. Mica habló la clase pasada de algo con todo, de la exclusión del socio. El artículo 91 de la ley de sociedades prevé supuestos en los que prosperaría la exclusión del socio. No entra dentro de estos supuestos la sociedad anónima, aunque podríamos preverlo nosotros estatutariamente. Entonces, en principio, y tiene que ver con esto de que no se espera del accionista un deber de lealtad, sí en los otros tipos sociales, es que no está previsto. La exclusión del socio, tengo que acreditar justa causa y existe un grave incumplimiento. Y plantearlo dentro de los 90 días que yo conozco el incumplimiento, tratarlo en la asamblea, en reunión de socios, y luego iniciar la demanda. Entonces el juez es el que decide, no es la sociedad que decide excluir. Luego, si se resuelve la exclusión, el socio tiene derecho al reembolso y eventualmente podrá tener que resarcir los daños que haya ocasionado. Nosotros, yo la práctica lo hemos planteado en 2 ocasiones que tenía que ver justamente con la actuación en competencia, como grave incumplimiento y justa causa de lo que invocamos es la actuación en competencia, que en la SRL no está prevista, pero por aplicación del 133 de la Ley General de Sociedades, que es lo que debe para la colectiva, podría ser viable. En ninguno de los 2 casos llegamos, bueno, uno está tramitando, y en el otro se solucionó antes de llegar a tener la sentencia. Pero, mientras tanto, ¿cómo lo gestiona? Porque al final resuelve el juez
Pero entre tanto, entre que Bueno, ahí lo que Mica contaba el otro día es si se suspenden o no se suspenden los derechos del socio respecto al que se plantea la exclusión. Es cautelar. Claro, tenés que pedirlo con cautelar. O sea, si no queda cautelar, el socio tiene que, hasta que no lo resuelva después, él sigue siendo socio. Claro, pero va acompañado de la suspensión. Yo vi dos jurisprudencias ahí. Por un lado, la suspensión por ejemplo de los derechos del socio, porque el grado que se dé es lo que prevé el 91. Sí. Pero hay otra jurisprudencia que se aplica un poco tribunales, pero que la Cámara Nacional de Comercio lo avaló en su momento, y es hacer una intervención en el derecho de voto del socio. ¿Por qué? Porque la suspensión provisoria de los derechos del socio hace que el socio no vote. Entonces los jueces tienen un criterio más restrictivo. Pero si pedís la intervención de la representación del socio, te designan a alguien para cosas y ahí son como más benevolentes para darlo, pero un poco lo usan. En el de Bahía Blanca, no. En el Valle Blanco se planteó. Sí, planteó. Y en ese caso, perdón, que el interventor toma la figura del socio para poder participar de las asambleas y no. Claro. Lógicamente que no le va a poner el mismo énfasis, pero bueno. Pero por lo menos por el socio que estaba presentado. Claro, pero bueno, en materia de prueba lo que tengo que acreditar es esto. Hoy que hablamos de si la no asistencia a las asambleas puede ser o la reunión de socios puede ser un cumplimiento. Y en realidad en sí, como no tiene tantos deberes el accionista, tampoco tengo tantos elementos o motivos para excluirlo, más que una desviación de fondos, un actuar que tiene que ver con capaz que con el 54, primer y segundo párrafo, la inhabilitación también da lugar a la exclusión, si el socio queda inhabilitado por quiebra por quiebra, o queda por incapaz, son supuestos en los que podría prosperar la exclusión. Después es discutir el valor de la parte, ¿no? Bahía Blanca era que se habían llevado la plata de la caja directamente, si habían manoteado la caja, lo habían llevado y se habían robado la libreta donde anotaban los objetivos. Claro. Entonces, O sea, estaba como acreditado de una manera robo, o sea, había una denuncia de robo, aparte de robo, de hurto, no me acuerdo, pero ahí era como una cuestión puntual, o estas cuestiones de armaste el negocio, el mismo negocio, lo replicaste y no es que tenés un negocio parecido y va a otro tipo de clientes, o sea, te robaste la actividad de la empresa, situaciones así. En el caso de... Perdón. No, que digo, en el caso que la causal tenga que ver con un delito penal, ¿han visto como que sea necesario entablar la acción penal o con acreditar en la instancia civil y comercial el hecho? Para mí en Turquía, lo que pasa es que cuando están peleados, pueden hacer la causa penal también a los que te das. Y es lo que le pasó a Mago Blanco. Sí, pero en realidad te puedes jugar en contra, pero romper el principio de inocencia es bastante Sí, más sí. complicado que ir a... No, y además se suspende lo civil, porque hay que esperar que primero se resuelva la vía penal para que te habilite, por más que tú vayas y hagas la Claro. Pero a veces, ¿viste? La gente le gusta el penal para piensa que con eso, claro. Y en ese supuesto de Balcarce, que lo plantearon ahora, en esta asamblea que llegó el escribano y se fue y no se quedó, también fue una exclusión por cuestión de competencia. cuestión de competencia. Pero bueno, así se hizo eso. Tenemos otro caso, que es una SAS, socio de cliente de que no sé si la maneja, quiere excluir a los socios porque hicieron, o sea, tienen como una plataforma medio, no de streaming, sino que venden con esos cursos, cursos que venden tipo online, y los socios se pusieron a hacer lo mismo, pero bueno, las SAS, Sincrónicos. claro, pero en las SAS, o sea, es difícil acreditar como el daño, porque sí, no estaba estructurada la SAS de manera que diga que vos tenés que venir y prestar tu know-how acá y no en otro lado. Entonces, claro. Pues bueno, el pedido de disolución, el 94 no prevé la disolución judicial, se puede plantear a pedido de un accionista o de varios,
en casos en donde no puedan continuar, donde no exista aspecto societatis, y yo entiendo que siempre tiene que protegerse y hacerse, o sea, proteger los derechos de los accionistas y hacerse de manera que no sea abusivo. A nosotros nos pasó que nos querían plantear en un conflicto, no les alcanzaba el voto para poder limpiar la sociedad. Entonces querían ir a plantearlo judicialmente porque decían que el conflicto era obstructivo y porque los derechos que nosotros planteábamos era para entorpecer. Entonces, como no había ánimo de continuar, eran dos hermanas que se peleaban con la madre y el hermano, nada, la solución era disolver. También, pero si vas a disolver para después ir y ponerte el mismo negocio solo, en realidad lo que están queriendo hacer es sacarme de encima, del medio, a un valor que en la cuota liquidatoria va a ser muy inferior a lo que vas a tener que pagar si tenés que vender, comprar la parte. Y pasó también un conflicto que llegó al estudio, pero ahí fue voluntario, me votaron, que era una sociedad de componentes, de colectivos, y el abogado que llevaba el tema votó en la asamblea, aprobó la liquidación. O sea, que la sociedad aprobó la disolución y liquidación, entraron en periodo liquidativo y ahí también es lo que yo les decía, o sea, tenés que pensar qué vas a decir, porque ir a decir cualquier cosa, porque che, es mejor que me paguen mi parte y me voy, está bien, pero vas a estar peleándote cuando ya la sociedad se esté liquidando y tendrás que ir a discutir si lo que están liquidando lo están liquidando bien o mal, pero ya no vas a estar dentro de la sociedad. Estás consintiendo vos solo que continúen y la actividad se vaya a otro lugar. Un ámbito fuerte de actuación es en las sociedades a 50, porque ahí sí, no están de acuerdo, pero hay que y paralización. Sí. Sí, ahí podría plantearse, pero bueno, entiendo que es importante que elegir el liquidador. Sí. Y después, bueno, yo en el Congreso de Tucumán traté una ponencia sobre el artículo 2380 del Código Civil Comercial que prevé la atribución preferencial de establecimiento. Está previsto en el 499, que no lo puse el artículo, perdón, el 2380 está previsto para el ámbito sucesorio y el 499 está previsto para el ámbito conyugal. Básicamente lo que dice es, cualquiera de los socios que haya formado parte o participado en la formación del establecimiento, no dice a qué título, si como trabajando como administrador, como accionista o qué, puede pedir al juez que se le atribuya al establecimiento, la empresa, pagándole a los demás o al otro cónyuge o a los otros herederos el establecimiento económico. Es una especie de... Está quizás planteado al revés, o sea, en vez de estar planteado como put option, está planteado como call option, entonces esto obliga a que el accionista perjudicado no va a poder pedir. También tendría que haber estado planteado, o sea, tendría que haber planteado al revés, o el juez tendría que hacer lugar si cualquiera de los herederos pide que se venda, se atribuya al establecimiento, quizás no al mismo, sino al que consideren que está en mejores condiciones de continuarlo, pero así se trabaría el conflicto. O bien la pauta que decía Cristian en la primera clase, que está de, bueno, yo ofrezco vender o comprar. No necesariamente me lo tienen que dar a mí, pero yo por este valor compro, vendo, y sería una forma de desactivar el conflicto societario. Pero así como está planteado, como que en definitiva se lo dan, le dan la posibilidad al que ya probablemente esté usando la empresa, o sea, esté como en mejor posición y no vaya a pedir comprarle al minoritario o al que está en posición de debilidad. Nosotros, en un conflicto societario que tenemos, en este que a Cristian le hicieron pegar, el juez tomó un rol bastante activo y nosotros le planteamos, o sea, él pidió una audiencia para escuchar a las partes, se le explicó cómo venía el conflicto y de forma personal dijo, bueno, a ver si tratamos de resolverlo, entonces trató de que acercáramos nosotros una propuesta, una evaluación y ver si se podía destrabar. No tiene facultades para obligar a las partes a que compren lo que vendan, no puede disolver la sociedad, pero a veces si el juez toma como un rol más activo dentro del proceso y trata de forzar a las partes y trata de resolver el tema,
quizás tenga una solución como más propia. Hoy la realidad es que lo que tenemos en el ordenamiento jurídico, en la ley general de sociedades, son estas herramientas. Como vieron, no te llevan a terminar, o sea, puedes estar litigando, hay temas que lo llevan hace 8 años litigando, y así te vas peleando, planteando impugnaciones, planteando remoción del administrador, intervención de la sociedad, hasta que alguno se canse y diga, bueno, no resisto más, quiero comprar, quiero vender. Entonces, creo que falta una sistematización del conflicto societario, sería bueno si dentro de la reforma lo plantean, pero con estas herramientas yo entiendo que como abogados nuestra labor está en diseñar una estrategia, entender a dónde queremos enfocar, no plantear acciones por plantear, y entender qué derecho quiero proteger y a dónde está el conflicto. Pues preparé un caso, que no sé cuánto estamos de tiempo, vamos a estar medio justos. Tenemos media hora. Estamos bien. Ahí voy. Después de la manera del grupo para hablarnos media hora. Está el último. Bueno, si quieren llegar, Pasa la foto de Marlon. no sé, Marlon ese rollo, pero Marlon es un perro. La presentación está en el PowerPoint, está en el WhatsApp, de manera que eso lo pueden seguir. Igual cuando tenemos siguen dos. Siguen. Sí, sí. Sí, no he entrado con el MVP. Es como que van todas no, desde que quieren salir. En el Congreso Tucumán hubo un panel donde justamente ven la sociedad del ingenio tucumano y de los más antiguos, y el estatuto social tenía previsto el mayorazgo. Y las hijas, las integrantes mujeres no tenían ni el secundario terminado porque Yo me acuerdo. la de Sí. Coco Peinado Sí. estuvo. Coco llevó la ponencia por ella es amiga de la parte actora. Sí. Estaban los abogados de la mayoría que tenían mayorazgo, y estaban los jueces y el secretario del juzgado. Y sí, estaban todos ahí. Estuvo muy lindo para eso. Y ahí Y declaraban nulidad. juez hizo alguna nulidad y les hizo a los socios varones que vayan a hacer un uso de violencia de género. Sí. Sí. El caso no es
Porque es verdad que cuando lo ves, puedes hacer un montón de cosas. Pero también es verdad que posiblemente hay una sola donde va a ir a un lado bueno. Bueno, yo no quiero igual no lo hablé con su familia. Igual vos capaz de otra cosa. Siempre hay que medir la fuerza, ¿no? Por eso es esa composición de porcentaje de participación. Claro. O sea, depende cómo es más una cuestión de. No querés guiarte, La todos guía. vayan hablando y vamos viendo dónde va. Digo yo, Sí, sí, sí. todo lo tiene. Claro, o sea, Entendieron más o menos cómo es el tema. O sea, es una SRL donde son 4 hermanos, una de ellas, o sea, los 3 hijos matrimoniales tienen un porcentaje, la hija extramatrimonial tiene un porcentaje minoritario. El hermano mayor, que por estatuto es el que va a administrar, tiene otro negocio, no necesariamente acá habla de que haga la misma actividad, o sea, tiene un negocio que también se dedica a cuestiones con los animales, con las mascotas, con el que hizo contratos. Entonces, por un lado está ver qué tan bien o qué tan mal actúa como administrador. Y después hay que analizar qué pasa con los socios que se sienten excluidos. Tenemos a Tomás y a Ana, que en parte no son mayoritarios, pero tienen si se juntan, tendrían una mayoría significativa para poder hacer como fuerza común, porque Ana tiene un 4%, yo creo que cuando le di convocatoria asamblea, tenía que tener mínimamente el 5 para pedir la convocatoria. Entonces quizás con el 4 ella sola no llega a hacer nada, si se une con el hermano, pueda lograr hacer un planteo. Después hay más cosas, no sé qué piensan. ¿Qué harían? O sea, si son Ana, si son Tomás, que son porque los otros dos entiendo que están cómodos, Marcos y la hermana. Y unirse y en un principio pedir información, porque si el administrador está vendiendo productos a una empresa que es su sociedad anónima, habría que ver si la administración que él está realizando en esa empresa no es fraudulenta, porque básicamente se estaría enriqueciendo a costa de los hermanos. O no lo sabemos, bueno, pero mínimamente primero ver los libros para saber qué está pasando, no sé, a qué valor le vende a su propia sociedad y ver el resto de los proveedores a cuánto le están cobrando. Claro. Solita no va a poder hacer mucho. Sí, por lo pronto el artículo del 271 de la ley de sociedades, a ver, no es que el administrador no pueda contratar con sí mismo, pero tendría que someterlo a decisión de los accionistas. Él por lo pronto no lo hizo. Después no sabemos, quizás le genera un beneficio porque es un cliente más. Bueno, por eso, como pero el digo, mercado. si en un principio vos pedís los libros, Claro. por lo menos puedes analizar con un contador si realmente está haciendo las cosas bien y está a favor de toda su familia o está... Aumentar la retribución sin aprobación de los socios, tampoco. Eso sería correcto. Salvo que hayan distribuido dividendos, o sea, el 261 te fija la pauta de distribución. Si vos distribuiste soy la asamblea. sí, Acá no tiene hace 3 años que no. Ahora, si no se balance, vamos a ver balance. No, él se asigna participación, se asigna un honorario. Pero todos juegan dividendos. Te da plata. De la plata, que es lo que suele pasar en la sociedad. Sí, dividendos, todo contable, va a ser la norma con dividendos. Claro, después hay que ver cómo está contabilizado eso. Si es plata blanca, plata negra, si lo reflejan como un retiro, como un dividendo, como un sueldo. Tomás puede pedir una convocatoria. Sí, podría pedir porque ya la solicitó y no está atendida la solicitud, si se juntan los dos, podrían hacer algún tipo de planteo respecto de la administración, porque hay
ciertas irregularidades. Entiendo que él no podría aprobarse su propia administración, queda una hermana con el 32, se junta la del 4 y Tiene mayoría de ellos. Ellos tienen mayoría porque, claro, son, Pero los dos tienen claro. 30 y, con 36. Voten en contra, voten claro. Tiene mayoría solamente Sí, por ese para tratar la gestión, para Sí. la acción de la oposición y la responsabilidad. Y después el reconocimiento del interno también, porque ya lo intentó. Ya intentó pedir, Claro, convocándolo, pidiéndolo judicialmente, claro. Tomás. Tienen que enfocar, porque no tienen mayoría para aprobar, no tienen mayoría para una cantidad de cuestiones de la sociedad, tienen mayoría para lo que no puede votar. Claro. De la Sí, lista de error. claro. Ana, tiene el 4% decía que no puede convocar ella. Claro, pero mínimamente sumando con las manos. pero puede pedir judicialmente. Por No. eso de la sí o sí necesita, Sí o sí necesita por más de que vea que lo del aumento de capital y todo eso. distinto de que vos después quieras impugnar o pedir una nulidad por el aumento. Vos puedes pedir los libros y decir, bueno, a ver qué es lo que trataron e impugnar el aumento de capital. Pero no podría pedir una convocatoria. Claro, calidad social no puede. Claro, o sea, a ella le conviene aliarse a Tomás para que Tomás sea el que pide y ella funcione atrás. Ella se podría sumar a la convocatoria judicial en realidad. Sumar sí. Tomás sí. Porque le está perjudicando a ella, no puede ir sola. Para impugnar no necesitas ninguna mayoría. Para pedir información necesitas un 2% del capital. Para pedir asamblea necesitas un 5%. Eso es que Como para oponerte aquí. para operarte al título necesitas un 5%. Al título la responsabilidad 275. O sea, cuando quieran hablarle la responsabilidad, si el que tiene 5 por lo menos se opone, pero acá ya va a estar Tomás, que probablemente se oponga, se hace 5, para después poder iniciar la acción social por la sociedad. Pero es un poco importante que enfocar, ¿Qué quisieran conseguir? claro, es O sea, ¿qué es conveniente? Porque yo estoy dentro de la empresa, pero a mí la empresa genera ganancias, aunque Tomás Marcos administre, ¿Para qué lo voy a remover? ¿para qué lo voy a remover si capaz que yo ni sé administrar? O sea, si administra bien y a mí me genera ganancias y eso lleva un honorario por administrar, ahora si él le envía fondos a la otra sociedad y de repente lo que tendría que entrarnos a todos le entra el suelo en otro lugar, bueno, y sí. Bueno, está bien, pero si ya vienen 3 años que no presenta ganancia, tampoco vas a firmar todo. Muy dirigente, no. Eso. Mucha tranquilidad. O sea, cobras dividendos, pero no sabes en base a qué, porque capaz que hay un montón de dividendos más que podrías estar cobrando. No sabes la base de Claro. cobro, digamos. No, por eso, Los tiene a todos los hermanos contentos, y Claro. ninguno va a reclamar nada, porque No sabe sabes, que por eso eso es digo, dinero para el Ay, no sabes cuál es la base. Llegaron su derecho sucesor Eh, a la legítima, o sea, todos los hermanos contentos, no creo. claro, Yo creo que lo más fuerte del caso es que te hace pensar en muchas cosas, pero cuando te hace pensar en muchas cosas tenés que elegir qué. Que un poco. ¿Y para qué? Claro. ¿qué querés Vas hacer? a pedir información porque te falta alguna, pero tenés otra que ya te permite avanzar. Vas a pedir asamblea judicial y si no convocan, sí, porque si no, no puedes hacer nada. Vas a impugnar la asamblea. ¿Es el negocio impugnar la asamblea? ¿Es negocio la remoción y la acción de la culpabilidad? La remoción sola genera que haya que elegir un nuevo administrador. Y en el nuevo administrador, los dos hermanos que maneja están de acuerdo, son mayoría, con lo que lo van a elegir ellos. No sé si te comienza acá. A menos que le intervengas. Poner a alguien que sepa administrarlo también. Un co-administrador, o media lateral, Puedes pedir, se actúe a la par. Pero si los hermanos que actúan en conjunto son más o menos vivos, le conviene renunciar y elegir un administrador que sea un tercero. Y ya está, terminó la cautelar. Está bien, pero vos elegís, ponés a un tercero porque ellos no tienen la mayoría, pero los otros dos hermanos no pueden pedir en ese caso un interventor. ¿Pero por qué? No administrador. Es que ¿no? tenés que acreditar que si vos venís y probás y decís, che, Cayó la Marcos está
derivando plata, qué sé yo, lo removí, pero después eligen a otro y sigue siendo lo mismo, podrás acreditar que hay un daño concreto y ir a pedir una medida cautelar, lo que dijo Mica, un interventor y un devedor, ponerle para que haya alguien que revise qué es lo que pasa. Pero yo lo hice así abierto a propósito, o sea, no lo puse en concreto para guiarlos qué hacer, porque los casos te llegan de esta forma, entonces vos tenés que pensar qué te conviene hacer, porque a veces, no sé, el conflicto que tenemos, que tiene el campo, en realidad estas chicas que son las nietas, no están conformes con lo que cobran, porque les parece poco, pero no hay una cuestión de mala fe o que alguien te pide. La plata es todo, los ingresos son todos blancos, cobran un sueldo que administra, y los demás se llevan toda la misma proporción de dividendos. El problema es que ya no están mucho. El problema es que, claro, tiene una expectativa de tener el campo, o que el campo sigue siendo la misma cantidad de hectáreas, que lo puedes ampliar y cada vez son más herederos, y quizás no están conformes con eso. No sé si la decisión estratégica bien desde el asesoramiento como abogado, decirle vende, quizás sí con esa plata puede hacer algo mejor, pero quizás tampoco, quizás no. Sí, también, claro, porque Claro. Y más bien lo que genera es que el 80% de la sociedad, que son todos los parientes, se pelearon con ellas, ahora quieren ver cómo hacen para no pagar, Claro. entrar en una guerra que quizás la abogada que los asesoró no pensó en todo esto, pensó, molesta un poco y le compra la parte. Claro. Claro, a veces es eso, o sea, en el caso que les contaba a esta chica que le habían aumentado capital y demás, justo a lo último creo que a ella no le alcanzaba con lo que le daban, porque se empezó a gastar toda la herencia, pero quizás, si vos ves que el que administra bien lo que te da para, lo que te genera mes a mes o anualmente, es una buena rentabilidad, capaz no necesitas ir a montar la empresa y decir, cómprenme mi parte, porque después tenés que saber qué hacer con eso que te pagan. Quizás con un acuerdo de accionistas lo puedes solucionar y evitar destruir, como en el caso también de los colectivos, que votaron la liquidación e irse. Y es innecesario, entonces a veces como abogado tenés que medir qué decidís hacer. Podés destruir todo y acá meter 1000 acciones, porque tenés un montón de cosas para hacer, pero es medir el riesgo y el beneficio. Sí, a mí me llevó un conflicto necesario porque no, o sea, porque los heredaron la empresa, el papá se me vendió para otro. Entonces, después de 5 años que están con la empresa, se dieron cuenta que no quieren ninguno ser socio de esa empresa. Es algo que heredaron, nada, no quieren ser. Entonces empezaron a pelear entre ellos, arrastrados por los conflictos de hermanos. Nos sentamos, uno dijo, yo no quiero ir, pero cuando empezamos a analizar, si él se iba, se rompía la empresa, porque tiene todo un entramado de condominios y sociedad muy complejo, que cuando decís, bueno, si vos te vas, la empresa la tenemos que cerrar. Entonces estamos trabajando con la abogada de la otra parte, un acuerdo interno de socios para ver qué forma acomodamos sin romper, porque el conflicto está porque ninguno quiere ser socio. O sea, son socios forzados porque son herederos. Pero vender así la empresa también es como medio inviable porque tiene un entramado de cruces de divisiones de condominios con la actividad que hace que si viene un tercero se funde la misma empresa porque tendría que pagarle a los condominios lo que realmente aportan a la empresa. Entonces, bueno, esto como decir, hay que pensar bien la estrategia, pues decir, rompo, pero ¿para qué me rompo? O sea, si rompo es disolver la sociedad y... El tema es que a veces muchas veces te encontrás con abogados que no se ponen a mirar eso. Lo tengo trabajando un montón de meses, claro. Lo que sí hice para acomodarlo es convocar una reunión, o sea, lo llevé al terreno formal en un momento, y ahí generó una charla como en otro, que digo, a mí que me aparezca un abogado mejor, porque hablo el mismo idioma, claro. Entonces, o sea, lo llevé, convoqué una reunión de directorio formal, no sé qué, bueno, lo llevé a ese terreno y ahí logré que aparezca alguien más como para empezar a trabajarlo. Pero en realidad cuando planteas por qué se da el conflicto societario, no te quería interrumpir, pero en este caso es porque ninguno quería ser socio, o sea, son herederos de un socio fundador y no, te dicen, yo quiero llevarme mi plata para hacer otra cosa y no quiero hacer esto. Bueno, pues si te vas a llevar la plata, la empresa se funde. Bueno, nos queremos ir los tres en el momento, me dijeron.
Bueno, no, pero se quedan acá y todo el mundo, sí, hasta los tres dicen, no, no, no. Miren, ¿Cómo difícil, seguimos? que después, la otra vez en esta planificación en la que estamos Tratamos de trabajando, contratar a un gerente, o sea, un profesional que administre para todos y que ellos levanten la mano como socios y trabajarlo así por lo menos por un periodo de tiempo hasta que esto se incluya, la empresa sea rentable, porque hoy como los tres están peleados no gestionan, entonces la empresa está hace un año sin timón, es re complicado, pero bueno, es decir también, quizás de todas las opciones no hago nada, de todo esto, o sea, no hago nada. Siento que a Marx capaz le falta como que insistirse esa amenaza jurídica de que Claro. pueden hacer lo que quieran. Claro, decir, bueno, digo, a veces los conflictos, yo no sé nada de lo que saben ustedes, por supuesto, son una cosa. Muchas veces, como que llevarlos a lo formal te permite sacarlos del foco de la tormenta subjetiva que están metidos. Entonces lo llevas a ese terreno, le metes un cuadradito y en ese cuadradito trabajas diferente. Es complejo. Porque Es re complejo. a veces, llevarlo por más a eso, a veces queda lo contrario. Claro, obvio. A veces un abogado más suma, a veces resta. Sí. Depende del interés también del que venga, de la formación que tenga el otro abogado, o sea, es complicado. Nosotros trabajamos un conflicto donde yo estuve 2 o 3 años con los 4 hermanos, tratando de aprovecharlos para que quede un acuerdo entre ellos. Fue imposible, ya se empezaban a matar entre ellos, entonces le presenté a un abogado a 3. Claro. Después tuvimos en el programa arbitral, fue un año y pico, la verdad, dando vueltas y finalmente arreglamos. Claro. La realidad es que en un momento me arrepentí de haber presentado al abogado. ¿Qué te resta? Digo, ¿para qué? Lo mandé yo al cine. Pero, bueno, fuimos a arreglar igual. Sí, pero viste, después terminás tal cual, coachando aparte temas que no son societarios, que son, no, porque ella cuando era chica me dijo no sé qué, entonces yo ahora chica, la empresa se me va a venir abajo, voy a terminar yo por usando la empresa, que no es mi idea, porque no es que usar la empresa acá. Ustedes mismos la están no, porque ella hizo, porque no. sí, sí, que en lo personal, pero bueno, a veces capaz que llega un momento donde no hay una estructura, esto que yo decía al principio, no hay una estructura que los contenga y no está especificado qué tiene que hacer cada uno cuando se muere el padre, ponele, es como que ese barco sin timón. Si dejas un timón, un contexto de planificación, capaz que es distinto. Sí, el padre no tenía pensado morir, porque era un tipo joven, entonces bueno, eso, pero sería lo ideal, sí. La planificación es genial, pero hay gente que nunca lo va a ver, o hay gente que piensa estar mucho más y la vida no sabe. Sí, o vos a veces te lo planteás y la gente es reacia porque dice, Claro. ay, porque no, vos no me vas a decir a mí cómo voy a vivir, No es necesario, mis hijos lo entienden y después, porque aparte muchas veces, otra vez cuando yo trabajaba la planificación de, como decía apellido, son 4 hermanos, murió el padre y la madre como que trató de ocupar ese lugar, pero claro, ella como que le va pagando a cada uno lo que ella considera, si te das cuenta son herederos también, o sea, le corresponde una parte, no es que les pagues el alquiler y que le pagues viajes, es que le des una parte porque cuando empiezan a hacerse grandes, no son los chicos de 20 años que murió el papá y que se conforman con eso, empiezan a ver que tienen un negocio y que ellos también tienen derechos, pero a la vez tampoco entienden bien para dónde ir, porque dicen, no, bueno, yo cuando después pueda tener mi parte, quiero que me la compren. Y capaz ellos tienen una cochera, tienen consultorios, tienen un colegio, y todo eso son arrendamientos. Y yo les decía, no, quizás lo mejor sea que se mantengan y tengan los arrendamientos, porque yo no sé qué te va a dar esa rentabilidad. Pero vas a tener que saber manejar un negocio si querés que te compren e invertir. Y a su vez nadie se anima a hablar estas cosas delante de la madre. Entonces es como que solos todos dijeron lo que sentían, criticaron a todos los hermanos, Y ahí después se la madre no estaba como ni enterada de que podía haber un conflicto. no, la madre, no, se llevan conmigo. Todo bien. Pero bueno, si los dejas así, no lo llegó un día. censuras. No, son todos buenos, pero claro, traen 2 cosas desde chicos y que nadie las dice, no las hablan y que explotan después cuando los padres no están. Pero bueno, nada, la idea del caso era hacerlo abierto para que
ustedes entiendan que generalmente tenés un montón de vías para tomar y un montón de acciones para usar de las que yo expliqué, pero a veces no es necesario usar todo y a veces hay que graduar, pensar la estrategia y graduar el riesgo que corre el patrimonio del cliente, hasta dónde hacer, hasta dónde frenar y qué objetivo, a dónde quiero llegar. Otra cuestión que había en este caso era por qué le dejaron el 4% Sí, también. por el chip, Yo ¿no? dejé cosas para distraer, claro, pero no está reconocida eso. Sí, Tiene que hacer. pero de ahí, claro. Tenemos un tema también así nosotros. Debe hacer un reconocimiento con orden primero. Y sí, Y después que ir por una Es afiliación. Sí, pero solamente Tiene que conseguir cambiar. valor y evaluar La el porcentaje presentación de de la la ley. podría no le va a dar mucho. A una colación, o sea, una afiliación y una colación. No va a conseguir un porcentaje mayor de acciones, va a conseguir un valor representativo, ese porcentaje que le falta. Y le van a tener que pagar la parte de la que se ve vulnerada. O pues, también un incidente de restitución de bienes, pero no sé, también hay que. O Sí, sea, esto es pero variable. él aparentemente, el padre aparentemente o sea, esto no fue se lo dio carácter de donación, o sea que lo que habría, por lo que entendí, lo que habría sería que atacar ese acto gratuito. porque el caso que tenemos nosotros es de un hombre que tenía puestos de fruta por mayor, que tiene una CB que era incapacitado por Sí, completo, también. y el hermano mayor que trabajaba con él ponía su nombre en los puestos. El padre se muere y sigue con los puestos a su nombre. No sé si hay otro caso que tiene un hijo. Bueno, este la representación también tiene un hijo de ser madre. Y en el otro que decía, tiene un hijo también no reconocido, pero a ese no le dio nada. Una casa, no sé. Sí. Y bueno, pues si ese está vivo, que digo yo, que fallece, hay que ver. Bueno, siempre la realidad supera la ficción, cuando estas cosas ocurren. Bueno, hablar de esto sirve para entender, para que todos vean en su cabeza la dinámica de qué hacer, qué no hacer, cómo plantear, ¿no? Que no tengamos una respuesta única. Tenemos un problema y mucha vida. Queda una última clase, ¿Eh? un último encuentro le queda. Queda un último encuentro que nos va a hablar Diego Coste sobre cómo terminan los conflictos societarios con referencia a acuerdos, sentencias judiciales y laudos arbitrales.